Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Qué placer enorme saludarles a ustedes, como siempre. Muy atentos de llevarles los acontecimientos más importantes de nuestro país y del mundo entero. Especialmente el mensaje que queremos enviar a esta hora de la mañana es la precaución y es la atención que debe de ponerle a usted si va rumbo al sector de Comalapa o viceversa, viniendo a San Salvador, como ya lo vimos en los informes noticiosos, a raíz de la protesta de trabajadores municipales contra la alcaldía de San Salvador, que han bloqueado el sector de la carretera a Comalapa. Así es que desde ya tenga usted en cuenta esta situación si va a trasladarse por esta zona, debido a los inconvenientes que esto puede causarle y los contratiempos que pueda tener debido a la situación de tráfico que esto está ocasionando. Así es que desde ya pendiente de esa situación, como también de los otros aspectos relacionados con las consecuencias que esto trae, que es precisamente el tema de la recolección de desechos sólidos, como lo estuvimos hablando el día de ayer con el alcalde Ernesto Mason, que continúa denunciando este segundo bloqueo, precisamente hacia el relleno sanitario, lugar donde los camiones recolectores de basura de la alcaldía de San Salvador depositan los desechos. Así es que es un tema que sin duda alguna sigue para seguir siendo discutido. Pero en esta primera parte del programa me da muchísimo gusto presentarles a ustedes al doctor Nelson García, un destacado abogado de la República, a quien quiero darle la más cordial bienvenida, y a quienes hemos invitado a él y también a Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, para hablar acerca de esta iniciativa presentada ya el fin de semana con la conformación de la comisión para estudiar la reforma constitucional y algunos aspectos determinantes alrededor del tema. Doctor Nelson García, bienvenido, qué gusto tenerlo acá en el programa. Muchas gracias, Ernesto. Lo primero, déjeme reiterarle mi alegría por su recuperación de un trance que es sumamente difícil y después manifestar mi satisfacción de estar con un destacado ciudadano en esta oportunidad. Así es, en efecto, Eduardo Escobar, también me da muchísimo gusto tenerte acá con nosotros esta mañana. Buenos días, Ernesto, gracias por la invitación y me sumo al beneplácito del doctor por su recuperación y igual un gusto compartir con usted. Muchas gracias. Bueno, el día de ayer, por cierto, en una intervención este fin de semana, uno de los actores importantes dentro de la presentación de esta comisión especial que busca plantear una reforma, un estudio de reforma a la Constitución, como es el caso del doctor Fabio Castillo, él hacía mención, y no sé si lo tenemos listo, producción, este video, para poder de alguna manera poner en perspectiva el inicio de esta discusión. Él hablaba, lo que tenemos hoy en día es una Constitución que fue hecha en un tiempo de guerra y en un tiempo de guerra civil, decía. Es importante que adaptemos nuevos modelos o cánones legales que pueda tener este documento en un tiempo donde reina la paz, algo que me parece bastante curioso, sobre todo en el contexto de esta situación o de crisis política que en el país se está viviendo. Me gustaría ponerlo en perspectiva y luego lo analizamos con ustedes. Veamos. Somos el único pueblo en el mundo que ha hecho una constitución en tiempos de guerra y peor, en tiempos de guerra civil. Yo personalmente lo que quiero es que ahora quede en la constitución como una constitución de tiempos de paz y para preservar la paz. Todas esas disposiciones eran a efecto, digámoslo con toda franqueza, de que el FMLN no tuviera posibilidad de llegar al poder. Ahora que tenemos una convivencia pacífica, con discusiones, con grescas y todo, hagamos lo posible porque nuestra Constitución garantice la paz permanente en el país. Voy a de alguna manera a sintetizar lo que dijo.
Ahora necesitamos una constitución creada en tiempos de paz para preservar la paz. ¿Qué piensan ustedes en el contexto de esta situación de país que vive hoy en día? Tienen la palabra ambos. Muchas gracias. Para mí el tema de reformar la Constitución nace 3 días después de que la primera fuera aprobada, precisamente porque, sesgando el concepto del maestro Fabio Castillo, yo consideraba que a pesar de que la Asamblea Constituyente nos llamó para aportar, analizar y criticar el proyecto, la verdad es que eso fue una fantasía en la que en realidad ya estaba hecho el paquete y el diseño jurídico que querían imponer en esos momentos. Efectivamente, la Constitución tiene sesgos de represalia a la revolución, porque obviamente ponía como condicionante que la única forma de llegar al poder era a través de los partidos políticos y no de la acción subversiva. Ese elemento sí es destacable, pero que se supera con las reformas de 1992, cuando en un acuerdo que empieza a perfilar la intención de instaurar un bipartidismo como sistema político del país, se le da una participación evidente a los que fueron teóricamente una fuerza subversiva. De tal manera de que con esa reforma se incrementa más, al menos mi pensamiento, de que esta Constitución no representa el instrumento para la paz social y mucho menos para la justicia social y mucho menos para la política. Desde ahí tiene que verse entonces el planteamiento primario que sin duda alguna van a tener que mostrar los miembros que ya fueron dados a conocer en esta comisión entonces. Sobre esa base, doctor. Bueno, yo creo que ellos, ahí hay de los que yo conozco porque son tradicionalistas en esta tarea, como el doctor Félix Ulloa, creo que es más amplia la intención que se pudiera tener. ¿Esa constitución que tiene usted en sus manos es una constitución que ya está desfasada, entonces me quiere decir? No, es que no, para mí, desde mi punto de vista profesional, no representa el instrumento primero para evitar una corrupción, sino para, por ejemplo, para instaurarla a través del monopolio sesgado del poder de dos partidos que en este instante histórico están haciendo una crisis precisamente que demuestra que esa intencionalidad quedó al descubierto en la connivencia que han tenido en un ataque a un tercero que no corresponde a esos dos sectores. Esto es lo que viene a incrementar el pensamiento general de que la Constitución debe ser reformada. Y la historia de corrupción de 30 años que ha significado que descubramos, bueno, los que no habían pensado en esto antes al menos, que esta es toda una estructura para controlar todas las instituciones del Estado a través de un sistema que aparenta ser democrático, pero que directamente es dictatorial. Y dictatorial porque fíjese que, por ejemplo, la Asamblea Legislativa, que es donde emana el control general del Estado, realmente, los diputados pueden ser reelectos hasta por 30 años, pues. ¿Y eso qué acaso no es la instauración y uno de los elementos de toda dictadura, pues? La permanencia en el poder. De tal manera de que ahora, quizás para darle oportunidad al distinguido amigo, ahora, por una inercia histórica
hay un consenso general de que esta Constitución debe ser reformada. Y uno de los elementos para comenzar, que yo quisiera dejar planteado, es que, en primer lugar, no hay cláusulas pétreas, como se pretenden algunos teóricos, porque eso de pétreo lo único que está representando es que los intereses que generan esta Constitución no pueden ser tocados. Ok, interesante, buen punto para poderlo ver. ¿Compartes tú estos argumentos, Eduardo? Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que partir de un hecho. Como lo decía el doctor Fabio Castillo, es una constitución desfasada, decía él. Pero hay que revisar un poco el tema de que tenemos constituciones, por ejemplo la de Estados Unidos, que es de 1776, si no me recuerdo, o 86, no me recuerdo la fecha. O sea, es una constitución que tiene casi 200 años. Sí. Nosotros vemos constituciones en Europa, que igual la mexicana, por ejemplo, de 1915, y que ha sufrido un par de reformas. O sea, el tema de la longevidad de la Constitución creo que no tiene que ser a priori un parámetro para decir hay que reformarla. O sea, tenemos constituciones que son, digo, con mucho más tiempo de vigencia y que todavía regulan adecuadamente la vida en sociedad. Entonces ese es un primer punto, pero eso no nos tiene que llevar a pensar que la Constitución va a ser estática, que no se tiene que reformar, que obviamente hay un margen de revisión de esta Constitución, pero, y aquí es donde nosotros como Acción Ciudadana hemos dicho, se debe de revisar el texto, sí, pero en una serie de etapas. En primer lugar, hay que agotar la interpretación constitucional como una forma válida de regular la vida en sociedad. ¿Y aquí quién lo hace? Sala de lo Constitucional. Puede ser cuestionable, pero digamos ese es un camino que nosotros vemos que todavía no se ha agotado. ¿Por qué? Porque cuando el texto, como es muy genérico y probablemente no da un margen aparentemente para tutelar ciertos derechos o para entender ciertas atribuciones de los órganos, por la vía de la interpretación constitucional que hace la sala, uno puede derivar ciertos principios, ciertos derechos que no están expresamente en el texto y no necesitan reformarse. Digamos, el derecho de acceso a la información. Ese no está expresamente en la Constitución y la sala y el legislador lo ha derivado de la libertad de expresión. Entonces, y debe ser incluido y dejarlo de una forma muy... O sea, pero digamos, tenemos una ley de acceso que regula este derecho que no está expresa en la Constitución. Entonces, ahí es un primer punto. Vía interpretación podemos darle un alcance mayor al que podemos tener a la Constitución. Y lo otro son las leyes que regulan el ejercicio de los derechos y atribuciones que están en la Constitución. Pero esta Constitución está prediseñada para mantener un control de autoridad institucional, como en algún momento lo soslaya o lo deja ver bien claro el doctor García. Claro, hay un diseño, como lo decía el doctor, que pasa, por ejemplo, por el control de los partidos y la Asamblea Legislativa. Correcto. Hay un control, hay un diseño institucional que está así. Pero entonces ahí es donde nosotros decimos, bueno, hay que interpretar eso y hay que emitir leyes que regulen el ejercicio de ese poder. Y eso es lo que ha fallado. O sea, la interpretación constitucional la hemos tenido con más vigor a partir de la sala anterior, que ha dado ciertos criterios de cómo se ejerce el poder, etcétera, etcétera. Y falta todavía el tema de regular adecuadamente ese ejercicio del poder. Y un último punto con el que yo estoy de acuerdo con el doctor es el tema de que quienes han tenido que gerenciar el modelo y hacerlo efectivo no lo han hecho bien. No lo han hecho bien. Es decir, diputados, partidos políticos no han hecho cumplir esa Constitución, porque ese es un punto. Y actualmente lo estamos viendo con este gobierno, no están cumpliendo la Constitución. O sea, es un comportamiento que vemos desde que se emitió esta Constitución de incumplirla, con matices, con ciertas formas, pero no se ha cumplido. ¿Es cierto esto desde ese ángulo que usted lo ve, doctor, como lo plantea? ¿Nadie cumple la Constitución hoy en día? No, doctor. Nadie es un absolutismo, ¿verdad? Pero digo, no hay un respeto institucional a la institución. ¿O se está viendo de manera mucho más evidente hoy con el desacato que se está entrando algunos funcionarios y algunos
puntos de contrariedad que se están dando. Es que desafortunadamente las coyunturas políticas que se han dado, esta limitante jurídica no es más fuerte que los intereses que se están discutiendo. Okay. Este es el problema. Entonces, y yo quisiera hacer una acotación a Carlos en este sentido. Efectivamente... A Eduardo. Perdón, Eduardo. Efectivamente, la interpretación de la Constitución es un elemento modificativo o que amplía muchas veces los conceptos aquí contenidos. Lamentablemente, con el virus que trae la integración del órgano judicial, no es confiable que esa interpretación esté dentro de los moldes de rectitud e incluso científicos, ¿verdad? Porque hemos visto, y solo para señalar un ejemplo, cómo, por ejemplo, a través de la sentencia se ha pretendido modificar la Constitución, en otras palabras, legislar. Y esto no es permitido dentro de los conceptos, porque entonces usted le está trasladando un poder a alguien que no es parte de esas funciones. Y hemos visto desaguisados, desde mi punto de vista y con todo respeto, como por ejemplo que un tema que no esté considerado en una demanda, lo agarren y lo integren a una resolución que no tiene nada que ver. Ejemplo, los de los diputados suplentes, ¿verdad? Doctor, entonces ese abuso institucional me permite decirle que no es muy conveniente instaurar como sistema modificativo o ampliativo de la Constitución ese tipo de ejercicio judicial, ¿verdad? En mi opinión. Doctor, ¿está cumpliéndose, se está respetando la Constitución hoy en día? Es que la Constitución, como dijo Eduardo, nunca se ha respetado por aquel que no la quiere respetar, pero que consciente que tiene el suficiente poder como para pasar desapercibido, entre comillas, en su violación constitucional. Ejemplo, la Asamblea Legislativa, cuando en el caso del CITRAN, ¿verdad?, que debió de haber, se presentó una demanda que duró 7 años en resolverse, y resolverse bajo el concepto de que siendo inconstitucional debía seguir actuando la empresa. ¿Esto cómo puede ser? Pues? Yo escuché en más de alguna oportunidad decir a algunos colegas suyos que la Constitución no se interpreta, lo que se interpreta es la ley secundaria para ver si se adecúa al texto constitucional, si no la sala se volvería poder constituyente y eso de alguna manera no es valedero, dice. Sí, Julio Valdivieso. Es la tesis de él. Es la tesis y muy valedera porque realmente la literalidad es la esencia de la ley. Regreso al punto. Si no, es que yo salgo con que sí, aquí dice esto, pero yo pienso que lo que quiere decir es lo contrario, entonces no se puede. Yo sobre esto, Ernesto, yo creo que, digamos, de lo que se habla es de la figura del cambio constitucional y hay diferentes niveles de intervención en la Constitución. Sí. Desde el nivel, si se quiere, más bajo, que es la interpretación, sí, porque ahí usted no modifica absolutamente nada del texto, sino que es a pura interpretación, que usted le da un alcance diferente. Y me gusta a mí señalar este caso, por ejemplo, el derecho a la vida. La Constitución dice está el derecho a la vida. Y lo que la sala en una jurisprudencia, en una sentencia antes del 99, creo yo, decía de que la vida era, más palabras menos, era la existencia biológica del ser humano. Esa era la concepción que se tenía. Pero hay otra sentencia posterior donde ya le da otro alcance a la vida y dice que es la existencia biológica, pero con factores sociales que están de por medio para garantizarle una vida digna a esta persona. Entonces ya mete el tema de la dignidad. Entonces ese cambio de cómo se interpreta la Constitución y el alcance que tiene viene dado por jurisprudencia. Por eso nosotros decimos que esa tiene que ser la vía. Sí, puede ser cuestionable, pueden haber errores, pero igual, si se cambia la Constitución y viene otro tribunal constitucional, va a interpretar también a su forma
la Constitución. Entonces, digo, este es un proceso que como sociedad debemos de ir consolidando. ¿Y va a preservar la paz, como lo dice en algún momento la expresión misma que hacía uno de sus miembros? Es decir, crear una nueva Constitución en tiempos de paz para preservar la paz. Es que es lo que yo digo, que es un poco cuestionable ese argumento de una Constitución de paz y de guerra. O sea, yo estoy de acuerdo con lo que decía el doctor. Hay cosas en la Constitución que hay que modificar, sin duda. Pero estamos hablando, por ejemplo, la elección de magistrados de Corte de Cuentas de la República se hace con mayoría simple. Por ejemplo, eso habría que estudiarlo si hay que modificarlo. Otra reforma que nosotros creemos que habría que considerar, por ejemplo, es el tema de asignarle, así como a la Corte Suprema de Justicia, un porcentaje de la Fiscalía. Si vamos con un enfoque de combate a la corrupción, combate a la delincuencia, tendríamos que pensar en darle más recursos a la Fiscalía. Y a la Procuraduría General también, porque es contraparte. Claro, entonces yo no puedo tener una contraparte debilitada en los juicios, porque estoy hablando de los juicios, ¿verdad? O sea, entonces son, digamos, reformas, pero que estamos hablando puntuales dentro del marco que ya tenemos. Obviamente, por lo que decía el doctor también, y lo decían en la conferencia, la generación que emitió la Constitución no puede condicionar nuestra vida actual como nueva generación. O sea, obviamente, y ya cuando pasa eso, que las realidades de aquel momento no se adecúan a las actuales y que ya el texto no se puede, vía interpretación ni reforma parcial, adecuar a las realidades, es que hay que pensar en una nueva Constitución, ¿verdad? Y es que, Eduardo, entiendo que usted es abogado también, ¿verdad? La esencia del derecho es el cambio constante. Esa es la esencia. No podemos tener un marco desde el punto de vista teórico de la teoría del Estado y de la esencia de la ley. Es cambiante totalmente, ampliando sus ámbitos de control, porque la ciencia y la humanidad va cambiando, como usted muy bien acaba de decir, incluso las costumbres, y por lo tanto, y por eso países como Inglaterra tienen un sistema consuetudinario, es decir, que la costumbre, pero como las costumbres van cambiando, igualmente va cambiando el marco jurídico de control de las conductas. Pero yo creo que el punto toral de este tema es qué cosas y por qué se deben de cambiar. Y déjeme solo decir esto, que yo veo la actual Constitución como un edificio donde hay un gran sótano y después vienen 3 que 4 pisos y después un penthouse, o sea, un lugar de recreación en la cima. En el sótano está la mayoría del pueblo que no se entera qué está pasando ahí arriba y solo sufre las consecuencias del poder en ese sótano. Y la presencia histórica de este momento es que esa gente del sótano ahora debe participar en la ocupación integral de ese edificio. ¿Cómo? A través de instituciones como el plebiscito y el referéndum, que son la misma cosa, pero denominaciones diferentes más. Porque el plebiscito pues fue instituido en Roma y deriva de la palabra plebe y era la plebis, ¿verdad? Bueno, eso es fundamental. ¿Por qué? Porque la vivencia actual ha demostrado que hay funcionarios que en mala hora fueron electos y que por lo tanto debe de haber un mandato revocatorio para que le ponga paro a ese mal ejercicio del poder. O sea, los controles constitucionales de alguna manera están diseñados precisamente para sobresaltarse ese tipo de situaciones. Usted lo dijo al principio, o lo malinterpreto, doctor García. Repítame. No. Cuando usted hablaba de que todo el diseño que se tenía de la Constitución actual fue precisamente para poder tener el control. Ah, sí, correcto. Correcto. Entonces usted secunda un poco, no sé hasta qué punto puede este planteamiento que recién hizo un periódico al ex magistrado de la Sala de lo Constitucional,
Rodolfo González, que dijo, y se lo titularon así, no sé en qué contexto, pero dijo como que la Constitución le estorba, en este caso al Ejecutivo. ¿Es cierto esto entonces? No, no es que le estorbe al Ejecutivo. Es que lo que le estorba al Ejecutivo es ese anquilosamiento, esa petrificación de quienes se oponen a los cambios. Eso es un estorbo. Es un estorbo manifiesto en sus acciones, porque en otras latitudes, y como muy bien dijo Eduardo, en otras latitudes más civilizadas y con más vigilancia de la comunidad sobre el ejercicio del poder, hay entendimientos que ponen en primer lugar los intereses del bien común en lugar de los intereses partidarios. Pero en la política criolla hay cosas tan elementales como pensar que si él hace algo bueno y con éxito me va a perjudicar a mí cuando yo quiera competir con él. Entonces yo debo de tratar de evitar que él tenga éxito. Esa es la regla de oro de esta política criolla, y lo hemos visto en un problema que ofende a la inteligencia y que ofende a la historia. ¿Por qué? Porque teniendo entre manos la vida y la muerte de la comunidad, nos hemos dedicado a hacer telarañas que estorben la pureza de las acciones políticas. Este es el problema. Y por eso es que se han engrifado las mentes y las actitudes. Y entonces hay un odio entre hermanos, entre ciudadanos que concurren a los actos espirituales y cuya presencia estoy seguro que ofenden a Dios, porque entonces se me viene a la mente aquella frase del Evangelio que le dice: sepulcros blanqueados de hipócritas, con una actitud quieren darle referencia a la divinidad y con otra matan al hermano. Eduardo, ¿qué piensas? Con unas cosas que dijo el doctor. ¿Crees tú que la Constitución actual estorba al Ejecutivo? Yo creo que sí. Las reglas, yo estoy de acuerdo con lo que dice el doctor, que hay reglas que se han implementado mal y se han abusado de ellas. O sea, yo en eso estoy de acuerdo. Nosotros, por ejemplo, como organizaciones siempre hemos señalado, por mencionar un caso, la deficiencia de las elecciones que hace la Asamblea Legislativa, que siempre es por cuota, siempre por interés partidario y nunca ha sido por real interés de nombrar a las mejores personas dentro de los cargos en esta institución. Ese es un vicio que ha estado ahí, pero ojo, ese vicio va a continuar esté o no esté esta Constitución. ¿Por qué? Porque estamos hablando, y lo que decía el doctor, es un tema de cultura política. Sí. La cultura política nuestra, con un gran acento autoritario, sí, no va a permitir que ninguna Constitución, que ninguna ley funcione adecuadamente mientras no se haga un cambio cultural a nivel de cultura política. ¿Y estas reformas y estos cambios deben de venir del Ejecutivo o de otros sectores, como en algún momento se plantea? Ese creo que es un punto importante, Ernesto, porque, digamos, para la ciudadanía que nos escucha y que no ha estudiado leyes o que no ha leído la Constitución, cualquiera de los dos casos, la iniciativa solo le corresponde a 10 diputados de la Asamblea Legislativa para proponer una reforma. Pero esto no implica que el Ejecutivo no pueda hacer su estudio, o sea, lo puede hacer, pero sí, no es vinculante. Eso lo dejó bien en claro el vicepresidente. Claro, pero no es vinculante. Lo que estamos haciendo nosotros es dando un paso adelante para plantear un estudio. Al final es la Asamblea quien aprueba todo. Ellos pueden estudiar, tener un paquete de reformas, allá el partido político que las haga propias y que sus diputados la impulsen, ¿ya? Pero aquí creo yo que la discusión también de fondo es que hay que ver con qué intención se promueve la reforma y quién la promueve. Entonces eso es lo que nos despierta a nosotros una serie de dudas de las intenciones de esta reforma. Y decimos dudas por las intenciones, por algunas cosas que ya se comenzaron a escuchar, y dudas también de quién la propone. O sea, si yo soy alcohólico, por ejemplo, no le voy a venir a decir a alguien: mire, no tome.
O sea, si yo tomo. Entonces, es un poco contradictorio el hecho de que el Ejecutivo esté queriendo reformar la Constitución, supuestamente para mejorar el sistema democrático, cuando ellos han sido constantemente han estado constantemente atacando la Constitución, desacatándola, etcétera, etcétera. O sea, y esto no quiere decir que los anteriores gobiernos y partidos no lo han hecho, porque también lo han hecho. Pero digo, proponer un cambio mayor en la Constitución cuando uno ve con hechos de que les estorba, uno lo que puede pensar es que lo que quieren es rebajar de alguna manera controles o ponerla ad hoc a lo que yo necesito. Y ese es el problema, porque si bien yo creo que hay un consenso con el doctor que hay cosas que hay que modificar, Sí. pero ¿modificar para qué? ¿Para hacer más efectivo el sistema democrático o para concentrar poder? ¿Hay que reformar para controlar el poder político de mejor manera? ¿Hay que hacerlo? Sí, pero no para, como digo, aligerar controles y tener de esta forma capturado más fácil el Estado. Okay. Porque eso es lo que hemos visto, a pesar de que está esta separación de poderes y estos controles, lo que hemos visto a lo largo del tiempo es una captura del Estado por determinados partidos. Hay muchos mitos y muchos díceres alrededor de la discusión planteada, y por esa razón me aboqué con una entrevista con el vicepresidente para dilucidar todas esas, cosas que habían en el ambiente o dudas que habían en el ambiente. Por ejemplo, el tema de la reelección. Él decía de que no, pues es un tema que ahí está, pero que no se está manejando como tal. Y otros aspectos que han estado también contemplándose en esta discusión. Las cláusulas pétreas las rompió la sala anterior al interpretar el artículo 85 al permitir candidaturas no partidarias. Es otra de las tesis que plantea nuestro buen amigo Julio Valdivieso. O sea, aquí hemos tenido de todo. Sí. Voy a hacer una pausa y le doy la palabra, doctor, para que sigamos con este tema. Sí, gracias. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Son las 7 de la mañana con 3 minutos. Nuevamente, gracias por estar con nosotros. Doctor, había quedado a darle la palabra. Sí. Dígame. Con el tema del planteamiento que hacía nuestro buen amigo Julio Valdivieso, que nos escribe, donde dice que hay que comenzar a reconocer que parte de las cláusulas pétreas fueron rotas por la sala anterior, dice, al interpretar artículo 85 y permitir candidaturas no partidarias. Esto un ejemplo en el contexto de todo el análisis y la discusión que estamos haciendo de aquellos temas que en algún momento se cree que son pétreos, pero que han sido aclarados por el mismo vicepresidente de la República, que nos dijo en esa entrevista de que hay muchas cosas que se dicen, pero no son ciertas como las estamos planteando nosotros aquí en la comisión. Es que el problema es que aquí hay un temor innato al adversario. El que tiene el poder, como hay una historia de que el que tiene el poder hace lo que le da la gana y destruye a los adversarios o intenta hacerlo mínimo, entonces cuando se habla de que van a tocar algo que así como está me permite hacer lo que he venido haciendo, ¿verdad? Es decir, decidir quién va a ser el auditor de las cuentas para que cuando vea las mías no me critique y me extienda finiquitos express, ¿verdad? Que si cometo un delito en la fiscalía engaveten ese proceso y dude per secula seculorum. Que si el fiscal no se porta bien, entonces ya sabe de que solo 3 años va a estar porque no lo vamos a reelegir, pues si no ha sido obediente, no ha sido connivente a lo que estamos haciendo. Y así sucesivamente, lo que ya dijo Eduardo, las cuotas. Bueno, vos 2 magistrados, todos están. Bueno, han llegado a la osadía y a la violación constitucional de elegir magistrados a gente que no estaba participando en las elecciones. ¿Cómo es eso? Y la burla constante a ese
sistema democrático de ir a votar por los que eligieron otros que ni siquiera están ejerciendo el poder objetivamente, sino que están tras bambalinas, ¿verdad?, que son los financistas de los diferentes partidos. Esta es una realidad cruda, que exponerla tiene sus riesgos. Ahora bien, ¿qué es lo que hay que...? Quiero asentar nuevamente que a mí el que me hable de cláusulas pétreas me está hablando del Santo Grial o de la Arca de la Alianza, ¿verdad?, que son conceptos individuales sobre la espiritualidad, pero que en derecho eso no puede existir porque la esencia del derecho es el cambio constante. Entonces se han inventado, y solo le voy a demostrar por qué no puede existir una cláusula pétrea, a menos que me demuestren que vino otro Moisés y les entregó estas divinas disposiciones. Cuando se da un proceso de hacer una constituyente producto, teniendo como antecedente un golpe de Estado o una revolución, quiere decir que no existe ninguna disposición en el contexto constitucional. Bueno, entonces los supuestos representantes del pueblo son los encargados de ir a ver qué constitución van a copiar o cuáles mezclas van a hacer, porque aquí nadie ha parido esta constitución. ¿Y qué cosas son las que no hay que tocar de ese libro que usted tiene? Entonces, bueno, ¿de dónde voy a sacar que esta disposición que está al final, esta sí no se puede tocar? ¿Y en qué consiste eso? En el sistema de gobierno, que es la esencia para mantener el statu quo de la injusticia social, ¿verdad? Y eso es inaceptable desde el punto de vista de la esencia del derecho y desde el punto filosófico de la vida también, ¿verdad? Porque no puede usted aceptar que haya reglas de conducta. Estos temas álgidos que tocan la sensibilidad de sectores conservadores como el matrimonio igualitario, el derecho del aborto, ¿cómo lo interpreta, cómo debe interpretarse bajo esa lógica que usted plantea, doctor García? Es que debe haber una libertad innata en la conciencia del hombre, porque yo no puedo obligar, como no solo se ha intentado. Esta Constitución contiene conceptos confesionales, es decir, de convento, de sectas o de sectores religiosos. Ahí es donde han metido la esencia de la vida, ¿verdad? No es en una filosofía liberal. Y si el Estado es laico es porque históricamente se llegó a la conclusión de que si no íbamos a tener dictaduras religiosas como la de Franco en España, ¿verdad?, de 40 años, etcétera. Entonces, lo laico significa la libertad de pensamiento del individuo, sin adherencias a cuestiones esencialmente religiosas. Esos temas, decía hace unos minutos en otra entrevista el vicepresidente Ulloa, que está abordándose el tema también, deben de ser tomados por aquellos sectores que creen que debe de abordarse y de tratarse en la discusión de la mesa. ¿Qué piensan al respecto? Yo, Ernesto, no sobre eso, sino que sobre lo que decía el doctor. Yo sí creo en cláusulas pétreas, pero aquí viene una cosa. La cláusula, lo que es pétreo es la cláusula para esa Constitución, no que la Constitución es pétrea, que es diferente. O sea, no podemos pensar que la Constitución va a ser eterna y que inamovible, pero lo que sí podemos pensar que en esa Constitución esos términos, esos aspectos sí son inamovibles, en esa Constitución. O sea, no sé si me doy a entender. Déjeme ver si yo lo entiendo. La Constitución es pétrea mientras esté en sus conceptos. Mientras esté ahí. Mientras esté ahí. Claro. Pero si decidimos cambiar toda la Constitución... Se puede cambiar todo. Entonces, sí. Entonces, yo lo veo ese así. Concepto me parece a mí lógico. En lo que está la Constitución actual, esos formas, sistema de gobierno, alternancia, el territorio, son irreformables, son pétreos en esa Constitución, mientras esté la Constitución. Entonces, lo pétreo es esas disposiciones en esa Constitución.
pero no es la Constitución la pétrea. Es correcto. O sea, y eso es lo que creo que hay que derivar. Entonces, por la vía de la reforma... Pero permítame interrumpirlo para felicitarlo por una cosa. Es que ha dado el concepto real de esa inamovilidad o de ese respeto a todos y cada uno de los artículos que contiene la Constitución. Que no venga el antojo de alguien a decir, y por eso es que yo concuerdo con Julio Valdivieso en el sentido, no, es que para mí esto quiere decir salgámonos para adentro, y por eso hay que decir salgámonos para afuera. Es decir, esa antojadiza interpretación es inadmisible dentro de los conceptos, primero de la estabilidad del Estado, de la seguridad jurídica. De lo contrario, cada sala que llegue va a hacer lo que se le antoje hacer, y eso no es admisible. Claro, tiene que haber regularidad jurídica. Sería importante considerar un tribunal constitucional aparte de la sala en este intento o en esta, digamos, visión horizontal que se quiere ver ahora de esa forma la Constitución. Habría que ver cuál es el objetivo, cuál es la finalidad de hacer un tribunal constitucional. O sea, en esencia... potestades únicas debe de tener a la sala. No, es que en esencia nuestro tribunal constitucional, aunque... Y te pongo un ejemplo porque es lo que escucho de los actores. ¿Quién resuelve después qué dice uno y el otro? Aunque a muchos no les guste, pero al final... La sala es el Tribunal Constitucional salvadoreño, nos guste o no. Okay. Que sea una sala, que sea un tribunal independiente del órgano judicial, porque ahí lo que un argumento a favor de eso era de que los magistrados de la sala se tienen que meter a temas administrativos por el manejo de la Corte. Mientras que si ellos están separados del manejo administrativo del órgano judicial, podrían tener más disponibilidad para hacer el juzgamiento constitucional y no estar metidos en temas administrativos. Esa es, digamos, una valoración, pero a lo que voy yo es que al final en esta Constitución hay que tener claro, esas cláusulas pétreas impiden que se reforme esos aspectos. Si ya no queremos esta Constitución, pues bueno, cambiémosla. Se va con todo de cláusulas pétreas. Se va con todo, solo que siempre hay que tener en cuenta algo, que hay principios generales del derecho y del derecho internacional que no se pueden dejar de lado en un sistema, en un Estado moderno. Derechos fundamentales, principios democráticos, rendición de cuentas en una democracia representativa. O sea, eso, aunque invalidemos la Constitución y la deroguemos y vamos a promulgar una nueva, esos principios no deben de estar de fuera de la Constitución si vamos a hacer un Estado moderno, democrático, Estado de Derecho. Sí, concuerdo con usted absolutamente por una razón. Si es que son los parámetros fundamentales del Estado. El bien común, la dignidad humana, etcétera. Eso no se puede, eso no puede obviar. Aunque se derogara totalmente la Constitución y se promulgara una nueva. Pero por eso digo, el punto acá es ¿para qué reformarla y qué reformar? Porque ese es el punto clave. Bueno, yo le puedo dar un menú de todo lo que hay que reformar, ¿verdad? Algunas cosas incluso que usted ha mencionado, como el control de la auditoría de los bienes del Estado. Ya cuando va en el sándwich político, esto te toca a ti, esta tajada te toca a ti, en medio va esto, la fiscalía me toca a mí, la procuraduría te toca a vos, etcétera, etcétera. Debe haber una auditoría sobre la eficacia de los funcionarios también, ¿verdad? No solo la honradez, porque un tonto honrado no le sirve al bien común. Sí. Tiene que ser que además el abuso, el control del abuso de las canonjías que se recetan los diferentes, sobre todo aquellos que tienen el poder de legislar, ¿verdad? Pues los diputados tenemos derecho a franquicia. Pues los diputados tenemos derecho a gastos celulares, de representación, viajes, etcétera. Unos viajes, todo eso en un país como este exige una austeridad evidente que no la ha habido ni la hay. Doctor, yo le hice una pregunta, ¿qué cosas se deben de tocar y qué cosas no deben de tocarse cuando se hace un estudio? No, es que debe tocarse todo lo que evidentemente se ha demostrado
que está malo. Y estamos señalando la auditoría, por ejemplo. La otra cosa es la reelección de los diputados. ¿Cuántas veces se puede? ¿Cuánto tiempo deberían de tener? ¿Cuántos periodos deben de ser permitidos? Claro, en lo máximo. En el caso de la reelección del presidente ya se sabe que existe la reelección, pero siempre y cuando sea, ¿cómo se le llama? No continua. No continua. Cada 10 años. Bueno, fíjese que a mí me da risa que los que gritan la democracia y señalan como ejemplo los Estados Unidos de Norteamérica, se les olvida que hay reelección ahí, ¿verdad? Sí. Y entonces, ¿cuál es el problema? No, el problema es... Es que tal vez ahí, doctor, perdone, tal vez el tema de nuestra tradición autoritaria en nuestra región, pues, o sea, que, digamos, en Estados Unidos alguien se reelige, terminan sus 2 periodos y no está pensando en regresar al poder. Mientras que acá nuestra experiencia nos ha dicho de que no es así. Entonces yo creo que esa es, digamos, una diferencia, el contexto. Por eso hay una frase que no puedo mencionar en público que dice que el que es tal cosa vuelve, ¿verdad? Entonces... Sí. Pero, la que vuelve. Sí. El punto es que hay contradicción porque no hay conceptos. Si es que, mire, esto viene a ser como una especie de manto de requisito para el control real de la economía, que Platón decía que el hombre era un animal político, y ahora la teoría es que el hombre es un animal económico, y lo ha demostrado y lo sigue demostrando pues la historia de los que leen. ¿Por qué? Porque todo está basado, el mundo y el poder, en la base económica. Las grandes guerras han sido por razones económicas. Los grandes conflictos actuales son por razones económicas. Nunca son por razones de la dignidad de la persona humana. O porque queremos ser, como decía Roberto Carlos, civilizados como los animales. Porque los animales no matan por gusto. Y una sociedad como esta, que ha sido ejemplo de una delincuencia desatada e incontrolada, y que, como paradoja, al ver que se está controlando, en lugar de alegrarnos, nos resentimos y le buscamos un defecto y queremos mancillar las acciones. Lo único que hacemos es un distanciamiento. Voy a la última pregunta con la cual quiero cerrar este tema. ¿Tenemos a los actores idóneos para poder establecer una nueva constitución, o de alguna manera encaja aquel planteamiento que he venido diciendo y que lo recogí de alguien que dijo: yo creo que el país no está en la capacidad, por los actores que tenemos hoy en día, que todos están enfrentados, todos están peleados, para poder hacerla? Esto es como darle a una cantidad de diablos la oportunidad de hacer una nueva Biblia. ¿Qué piensa usted, doctor, de esto? Me dice a mí, ¿sí? Yo le digo lo siguiente: el problema es que los diablos somos mayoría en estos momentos, porque somos el 97 o 98% que estamos alineados en ese objetivo. Y si es cierto ese concepto sociológico de que el soberano es el pueblo, entonces lo que hagamos, para bien o para mal, está justificado desde el punto de vista filosófico, político y económico. Porque sin esa base de sustentación económica no puede existir el Estado. Y sin esa base de consistencia de voluntades tampoco puede estar manejado por un 3% o por los mismos de siempre o por lo mismo de siempre el destino de este país. Eduardo, igual el tiempo prudencial, porque claro, se nos fue el tiempo. Nosotros el problema que vemos, más allá de que haya necesidad de hacer algunas reformas puntuales para controlar más el poder, es que quienes están impulsando la reforma tienen pocas credenciales democráticas. O sea, han ejercido el poder no democráticamente, y eso es lo que nos genera, digamos, una contradicción y un poco no un poco, escozor de que se esté promoviendo esto. O sea, ese es, digamos, el punto. Obviamente no voy a decir que si la promoviera Arena, el FMLN, todo bien. No voy a decir eso. Pero al menos nosotros vemos que estos partidos han tratado, por momentos,
de cumplir un poco la regla. No la desconocen, aunque no la quieran cumplir, pero no la desconocen. Pero en el caso del actual gobierno, sí vemos que quieren romper totalmente con la regla. Y entonces eso es lo que a nosotros no nos parece en realidad. O sea, si estuviera dentro de cierto marco de ejercicio democrático del poder, fuera distinto. Pues el ejercicio democrático es, según lo que yo tengo entendido, por democracia es la voluntad de las mayorías, ¿verdad? Y entonces, la dinámica de este concepto, que no significa que porque somos más, vamos a poner disposiciones que afecten el concepto de justicia, o el concepto de igualdad, o el concepto de respeto al derecho ajeno, al derecho de propiedad privada. Okay. Todos estos son elementos innatos a los derechos del hombre, y por lo tanto mal haría un movimiento intelectual, porque hasta ahora eso es, en diseñar algo que en lugar de beneficiar los derechos del individuo, no de la generalidad, los perjudique. Ok, interesante. Les agradezco a ambos el que me hayan permitido, desde luego, tener este otro enfoque sobre este tema que va a dar mucho que hablar, más aún cuando a partir del fin de semana ya se presentaron a los miembros que van a integrar esta comisión, así como también la incorporación de otros sectores que estarán participando en todo el proceso de consulta que se estará haciendo en esta comisión. Gracias, Eduardo, por habernos acompañado. No, gracias, un gusto igual compartir con el doctor. No, y para mí también, Eduardo. Doctor García, también un gusto haber compartido con usted. Muy amable, gracias. Vamos a la pausa. En la segunda parte nos acompaña el ministro de Trabajo, Rolando Castro, con quien vamos a hablar temas muy importantes de la cartera y sobre todo también en el marco de todo el desarrollo y crecimiento y la apuesta de crecimiento económico laboral que el gobierno anunció el pasado fin de semana. Nos vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Un saludo muy especial para todos los salvadoreños que nos sintonizan en el extranjero. Gracias por estar muy activos a través de las redes sociales, enviándonos sus comentarios, sus preguntas con relación al tema que teníamos anteriormente y que tiene que ver precisamente con esa intención de poder hacer modificaciones o plantear algunas reformas a la Constitución de la República. Es un tema que va a dar para hablar más, sobre todo cuando se trata de establecer derechos. Y hablando de derechos, quiero aprovechar también conocer la opinión de nuestro segundo invitado este día, el ministro de Trabajo que nos acompaña hoy en el estudio, Rolando Castro. Bienvenido. Gracias, ministro, por acompañarnos. Gracias, Neto. Siempre un privilegio compartir contigo este set. Tenía el tema de la reforma a la Constitución. Sé que tiene que ver mucho con el tema de derechos, que van desde derechos humanos hasta los derechos laborales, etcétera, etcétera. Ministro. Sí, tal como nuestro vicepresidente de la República lo ha expresado, es una constitución antigua, es una constitución que fue enmarcada en un momento y en un contexto de la sociedad, de un país que entraba fundamentalmente a un proceso incluso beligerante, fuerte, armado, y ya estamos en un proceso de pacificación y los tiempos han cambiado, hay una sociedad más moderna, hay nuevas exigencias, hay potestad de lucha facultativa para exigir los derechos, y eso significa que también la normativa en materia legal que El Salvador tiene debe de buscar adaptarla a los nuevos tiempos, a la nueva visión y fundamentalmente a las nuevas necesidades de una sociedad que cada día demanda más y más derechos. Hay quienes sostienen que hay muchas violaciones de derechos actualmente. Sí, este país es un país muy injusto, Neto. Hay dos factores elementales. Uno es que, tal como lo planteábamos, el marco legal de El Salvador
tiene que adaptarse a los nuevos tiempos. Debe de ser robustecido, decía el doctor Nelson García, para evitar caer precisamente en ese andamiaje creado hace mucho tiempo, donde el establishment de alguna manera político creó todas las condiciones para tener lo que hoy en día tenemos. Claro, y hay que admitir que en el momento probablemente era la herramienta jurídica que se necesitaba en el contexto, pero hoy volvemos a repetir una sociedad bastante moderna, bastante tecnológica, con exigencias mayoritarias de derecho. Hay vulneraciones de derechos en todo sentido, marco penal, mercantil, laboral, etcétera, y bueno, y todo ese tipo de actualización de las herramientas jurídicas, tal como es nuestra Constitución. Creo que sí es momento para debatir, y no hay que tener miedo, porque todo el mundo y la oposición le da mucho miedo, a los poderes fácticos les da mucho miedo, y solo se refieren a un tema que es la reelección de un presidente. Pero creo que no está en el contexto ver un aspecto puntual, sino ver un aspecto macro de cómo debe adaptarse la nueva Constitución a los nuevos retos. En lo laboral seguramente van a haber muchos aportes. Debe de existir. Van a estar muy activos en esa parte. Debe de existir. Ministro, son muchos temas los que tenemos que abordar este día, sin duda alguna, que pasan por conocer esta importante noticia que el presidente Bukele daba a conocer en las últimas horas, donde anuncia que el país, es decir, El Salvador, está fuera de la alerta de una segunda ola epidemiológica. ¿Por qué hago el comentario del tema del COVID? Porque sé que ustedes como Ministerio de Trabajo también han estado muy activos ayudando a que el tema de la reinserción y el acoplamiento de los protocolos sanitarios en las empresas sea vital para esto, en el tema de la reapertura que ya llevamos varias semanas para llevar a cabo adelante el desarrollo de la economía, ¿no? Sí. No, la verdad, mira, muy feliz, muy contento, cansado todo nuestro gabinete porque nos toca trabajar día y noche, Neto, pero muy feliz y con un enorme beneplácito el anuncio que nuestro presidente hizo el día de ayer en que en alguna medida no existen condiciones para un rebrote epidemiológico de COVID en El Salvador. Tal como tú lo planteas, nosotros hemos definido prioridades en el ministerio, y hay dos prioridades que hemos dado instrucción clara y precisa a las 14 sedes departamentales. Y es, número uno, intensificar, duplicar y triplicar en la mañana, tarde y noche las inspecciones, a tal grado de garantizar que todas las empresas, todos los empleadores, grandes, medianos o pequeños, cumplan con la entrega de los equipos de bioseguridad, porque el tema de confianza y decir ya pasó esto puede ser lo más letal que nos puede pasar. Y la otra área de acción es que andamos reuniéndonos en la intermediación con el sector productivo, y gracias a Dios estamos reinstalando y construyendo nuevas opciones laborales para cientos y miles de trabajadores. Esas son las dos aristas de esta coyuntura que se ha encargado el Ministerio de Trabajo, y que estamos pero full, todos nuestros equipos, y bueno, en las inspecciones andamos nosotros día y noche, mañana, tarde y noche. Ayer anduvimos haciendo inspecciones hasta cerca de la 1 de la mañana. ¿Y por qué? Porque el tema de los bares, de los restaurantes nocturnos, fundamentalmente son donde están incumpliendo un poco el tema del distanciamiento social. Un amigo me hizo ver ese comentario, que le sorprendió mucho precisamente ver autoridades de trabajo en algunos bares durante el fin de semana. Le sorprendió para bien, porque al final lo que se está haciendo es un bien para todos, ¿no? Sí, antes los funcionarios andaban en los bares nocturnos pero haciendo otra cosa. Nosotros ahora nos toca trabajar, Neto, y estamos trabajando con nuestros equipos. No hemos querido llevar todavía prensa, pero si ya advertimos a diferentes bares y restaurantes nocturnos fundamentalmente que están incumpliendo estas medidas, vamos a tener que proceder no solamente con la denuncia pública, sino también con todo el procedimiento que la ley manda en el marco sancionatorio correspondiente. Ahora, eso no significa, y con esto cierro el tema para irme a una pausa, porque quiero aprovechar a hablar otros temas que pasan por ver esta leve recuperación de empleos también en El Salvador, tal y como lo hemos visto en algunos medios, por un lado, y por otro lado también hablar de este tema de una protesta que tenían trabajadores de Astran, que quiero conocer su opinión, y de otros aspectos relacionados que el día de ayer, por cierto, hablaba con el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason. No se trata de bajar la guardia, es decir, cuando el presidente dice
El Salvador está fuera de una alerta de una segunda ola epidemiológica, no significa que hay que bajar la guardia, ¿no? No significa que ya no hay COVID en El Salvador. Significa en alguna medida, al contrario, protegernos y autoprotegernos aún cada día más. Es por eso que, tal como tú lo describes muy bien, nuestro ministerio ha estado de cabeza esta semana y no vamos a bajar, vamos a seguir. Yo he llegado a un acuerdo con mis compañeros trabajadores del ministerio que les vamos a dar tiempo compensatorio, que vamos a apoyarles en toda una política de estímulos a ellos, pero que hoy por hoy nos ayuden a trabajar mañana, tarde y noche, y de esa manera estamos contribuyendo fundamentalmente a salvar vidas de salvadoreños, que pueden ser incluso nuestra familia. Así que hay un nivel de conciencia bastante fuerte y lo más importante es que es consensado con los trabajadores, y estoy muy feliz y además envío mis felicitaciones por ese arduo trabajo que nuestro equipo de dirección anda haciendo. Antes los directores me decían que se iban a las 3:30, nuestros directores están llegando a la 1 de la mañana a su casa, Neto, porque andamos en inspecciones y el siguiente día nos toca estar a las 7 de la mañana en el ministerio. No hay que bajar la guardia. No podemos bajarla. Me voy a una pausa comercial. Hay una leve, pero sí, recuperación de empleos en El Salvador tras la reapertura, según algunas cifras que registran, desde luego, algunas instituciones. Este es un punto bien importante y otros temas pendientes que hablar, aprovechando la presencia del ministro de Trabajo acá en nuestros estudios. Nos vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Decía de que uno de los aspectos importantes que no podemos pasar por alto es ver esta recuperación de empleos que registra, de acuerdo a un dato estadísticos que hacen las administradoras de fondos de pensiones. Se ve que es leve, pero que de alguna manera pues está por debajo de los niveles anteriores a la pandemia, pero estos son luces que dan en algún momento aliento para ver de que se puede hacer mucho, y más aún cuando Bandesal, ya este fin de semana nosotros pudimos ser testigos de los primeros desembolsos que se están haciendo ya para empresas y la recuperación económica de estas, ministro. No, súper feliz. La verdad es que ya nos reunimos con varios sectores empresariales de este país. Están empujando con fuerza el tema económico, la reactivación económica y la recuperación de empleo, a tal grado que la semana pasada hicimos un recorrido con diferentes empresas y no solamente han reinstalado el 100% de su planta laboral activa que tenían antes de la pandemia, sino que también han incrementado entre un 10 y un 15% de una planta adicional. Especialmente me refiero en el sistema textil, en el área textil del país, que tiene una demanda bastante fuerte a nivel internacional en este momento. ¿Y todo por qué, Neto? Sencillo, porque El Salvador no ha dejado de pasar desapercibido ante los ojos del mundo, y que en un momento dado fuimos fuertemente criticados por la decisión de nuestro presidente de cerrar el país, cerrar las fronteras, prácticamente armar un cordón sanitario de todo el mapa geográfico del Salvador. Eso fue fuertemente cuestionado, pero hoy, ante la ventana y ante la mirada del mundo, El Salvador es uno de los países más exitosos como ha enfrentado esta pandemia. Una pandemia de enormes proporciones en los últimos 100 años que puso de rodillas al mundo entero y a los países más desarrollados, incluyendo los sistemas de salud más desarrollados del mundo. Y nosotros no dejamos de ser, hoy por hoy, un ejemplo a nivel internacional, cómo nos hemos recuperado, cómo hemos activado todo, y El Salvador no deja de verse en este momento ante los mercados internacionales como una opción de inversión, partiendo de que acá el COVID ha impactado lo menos posible. Así que hay una sobredemanda bastante en el área textil, eso nos han dicho nuestros empleadores, y debido a eso ha habido necesidad de contratar aún más, un 10 y 15% adicional de lo que se tiene. En las otras áreas, en los otros rubros estamos trabajando, pero hoy con la inyección son 140 millones de dólares que van asignados especialmente al tema de planillas, que eso va a ser un boom fuerte en la recuperación económica. Van 100 millones de crédito blando con un periodo de un año de gracia, y además hasta una tasa del
3% anual para el comercio informal, que esta gente, tal como nuestro presidente lo dijo, paga un 20% de interés diario en los mercados. Es más un tema de agiotismo, de prestamistas, y hoy, en vez de pagar, como el presidente lo dijo, el 7.000% anual, van a pagar apenas el 3%, pero tendrán un periodo de un año completo de no cancelar absolutamente nada. Esto estamos hablando, Neto, que con la ayuda de Dios y el dinamismo y el tema empresarial y nuestra mano de obra, que tú la conoces, somos la mejor mano de obra del mundo. Tenemos fe que en los próximos meses y años vamos a estar reactivando la economía. Y una cosa más, y esto te lo digo y te lo compruebo de la siguiente manera: como los mercados internacionales y las instituciones internacionales están viendo bien a El Salvador. Nosotros hemos hecho proyecciones de crecimiento a través del BCR, y resulta que las proyecciones de crecimiento económico que plantea Banco Mundial, Fondo Monetario y todas las instituciones internacionales están por encima incluso de las proyecciones de crecimiento económico que nosotros hemos armado. Eso muestra cómo la confianza a nivel internacional está siendo depositada en este país en este momento. Interesante sobre ese punto. Voy a correr en el tiempo desde luego, porque se nos está yendo. Ayer conversaba con otro tema. Ayer conversaba con el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, y denunciaban nuevamente el cierre del botadero en el caso de Nejapa, y todo provocado por trabajadores que están motivados, decía ello, bajo intereses de carácter políticos, electorales, y señalaba directamente al ministro de Gobernación y a su persona, ministro. ¿Quién ha administrado la alcaldía de San Salvador? Mario Durán, Rolando Castro o Neto Mason. ¿Quién la ha administrado? Es Mason. Es preocupante cuando tiene más de un año de no pagar las cuotas laborales de los trabajadores. Pero es preocupante cuando se va la micro y pequeña empresa a también demandarlo ante la fiscalía que no le ha pagado. Y es preocupante cuando la gran empresa dice: no me ha pagado. Entonces tú te preguntas. Nos daban una información el área financiera de la alcaldía de San Salvador, donde del mes de junio a diciembre del año pasado ingresaron 16 millones de dólares neto en concepto de tasa municipal de desechos sólidos. A Mides, por lo que ha dicho públicamente Mides, es que le debe cerca de 5 millones. No debió haber pagado porque entraron 16 millones. A los trabajadores les debe ya arriba de 5 millones de dólares en retenciones de cuota. La pregunta es: ¿dónde está el dinero? ¿Qué se ha hecho el dinero? Fíjate que nosotros inicialmente proyectábamos, a través de la investigación que hicimos en el Ministerio de Trabajo, que bueno, el alcalde se había tomado la plata de los trabajadores y que ahí terminaba todo. No, ahora sale que se tomó la plata de los proveedores. Ahora sale que se tomó la plata de los prestadores de servicios. Y ahora sale que se tomó la plata de los trabajadores. ¿Quién ha hecho eso? ¿Mario Durán o el ministro de Trabajo? No, lo ha hecho él. Hay un problema real, y el problema real es que debe, es que no ha pagado. Él demanda y denuncia de que detrás de todo esto hay motivaciones políticas electorales de ambos por desestabilizar la administración con miras electorales. No, Neto Mason no necesita que variables externas lo desestabilicen. Él solo se estabiliza. Y yo lo entiendo porque él, si tú recuerdas, cuando fue candidato a alcalde de San Salvador, era Nayib el candidato a alcalde, ¿tú te recuerdas? Y a él lo pusieron de una forma accidental, porque después de eso venía la elección presidencial con Calleja, y Neto para lo único que entró es para ser un gladiador de herir y fracturar al que ahora es presidente cuando estaba como alcalde, y de repente mandarlo ya un poco herido y fracturado. Esa era la estrategia de Arena en su momento. Fue un candidato de sacrificio en aquel momento, no un candidato con una visión de estadista. A raíz de ello, tú te recuerdas que el FMLN expulsa al presidente Bukele. Cuando lo expulsa, el presidente se sale de la contienda. Entonces prácticamente así es como entra en la competencia la candidata del FMLN en aquel momento y el candidato Mason. Es un hombre que prácticamente de forma accidentada política y electoralmente llega a ser alcalde. Y lo entendemos, por eso es que no, pero hay una realidad, Neto. Cuando tú eres un funcionario público, es distinto
de ser dueño de una empresa o de una hacienda. No es lo mismo vender guaro o bebidas alcohólicas que estar administrando el erario público. Estamos hablando de las tasas y los impuestos municipales. Lo que él debió hacer es ver respetado el presupuesto como estaba definido. Yo no tengo, te lo digo de frente, yo no tengo ningún problema con Neto Mason a tipo personal, ni político. Yo no estoy metido en el tema político. No hay intereses políticos porque él en su cuenta, incluso no sé si la tenemos ahí, en su cuenta en Twitter, él denunciaba de que nunca en la historia se había visto tanto el uso de recursos, acusando al ministro de Gobernación de hacer uso de fondos públicos para poder beneficiar a las personas con cajas de alimentos. Solo ponía un ejemplo de lo mucho que se está haciendo para desestabilizar y ganar espacio y desestabilizarlos a él electoralmente, ministro. El primero que anduvo dando paquetes alimenticios de parte del gobierno fue Neto Mason. Y no te recordás, Neto, cuando le regalamos a los alcaldes a través de la decisión del gobierno para que fueran a repartir. Y es más, Neto se comprometía con nuestro gobierno de llevar todos los alcaldes de Arena. Hubo un momento dado que incluso nos dijo en el gobierno: yo soy capaz de llevar todos los alcaldes si me dan recursos. Y esto lo puede comprobar Arena y lo puede comprobar Coena con solo que platique con los alcaldes. Él andaba enamorando alcaldes para llevarlos al gobierno y de esa manera darle todos los recursos que le dimos a todos los alcaldes. Y era una estrategia del gobierno de entregar los paquetes alimentarios a los alcaldes porque tienen más contacto directo con la población. Una pregunta, Neto, una pregunta, siendo bien objetivo. ¿Cuáles son las obras de Neto Mason en la alcaldía de San Salvador? Si solo anda con las 2 bolsitas ahí, una de frijol y una de arroz y una de azúcar. Eso es todo lo que hace. ¿Cómo tiene moral de venir a criticar cómo se entregan paquetes alimentarios? El ministro Durán no ha estado entregando solo en San Salvador, tú lo has visto entregando en todo el país. Es el ministro de Gobernación. Yo quiero dejar constancia acá que el día que Neto Mason pague lo que debe a los trabajadores, ese día el ministro de Trabajo no tiene problema. El día que se esclarezca el asesinato de Weder Arturo Meléndez, que tenemos altos indicios con una investigación que Juan Carlos Montes está involucrado en parte del asesinato de Weder Arturo Meléndez en reunión sostenida con pandilleros de alto nivel de este país y con enriquecimiento ilícito que él tiene y que desde ahí financian grupos criminales, nosotros ese día vamos a estar bien porque mi obligación como ministro de Trabajo es garantizar los derechos elementales de la clase trabajadora. A propósito, voy a hacer una pausa ya, la última. La Fiscalía presentó ayer un requerimiento contra el área de tesorería de la alcaldía de San Salvador. Sí. Y esto por apropiación o retención de cuotas laborales, que creo que esa era parte de la denuncia que hacía usted, ministro, anteriormente, ¿cierto? Sí. Voy a hacer una pausa y regresamos con este tema. Listo. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente. Voy a aprovechar estos últimos minutos. Decía de que la Fiscalía ha presentado un requerimiento contra el tesorero de la alcaldía, según el comunicado en tweet que vimos el día de ayer, ministro. Y va en consonancia con esa denuncia que usted ha venido haciendo, ¿no? La Fiscalía General de la República han habido denuncias puntuales, especialmente contra el gobierno de la República, que ha actuado de inmediato. Hoy sale la denuncia pública y mañana actúa. Con el alcalde Mason yo interpuse una denuncia hace 7 meses. Hemos entregado toda la información y ahí se ha venido chineando, esperando que Mason resuelva, que busque resolver. A raíz de que la presión mediática es bastante fuerte y grande ya y es insostenible porque estamos evidenciando una fiscalía con 2 manos que por un lado actúa de forma eficaz y eficiente y por otro lado vemos una fiscalía que actúa de forma tardada para tratar de esperar que algún delictivo, algún delincuente subsane algunas cosas. A raíz de eso es que la fiscalía presenta requerimiento y presenta requerimiento contra el tesorero. ¿Tú crees que un tesorero es el que define cómo entrega la plata o cómo define la plata en una alcaldía, Neto? Un tesorero de una institución tiene facultades para decidir qué hace y qué no hace. Recibe órdenes de forma directa, y estas son órdenes de forma directa.
Pero a pesar de eso, el capítulo 2, el artículo 47 del Código Municipal dice que quien representa legal y administrativamente el municipio es el alcalde. Por lo tanto, el alcalde va a tener que enfrentar esto. ¿Por qué lo han cuidado de no demandar al alcalde? Por una razón. El actual alcalde es una persona que negoció con grupos criminales donde le entregó dinero a los pandilleros. Y eso lo sabes tú, lo sé yo, lo sabe todo el mundo. Porque incluso el video está judicializado. A raíz de eso, el actual alcalde de San Salvador tiene medidas sustitutivas. Él va a firmar una vez al mes al juzgado. Bueno, ¿Cuál es el problema, Neto? A esto quiero llegar. ¿Cuál es el problema? Que presentar el requerimiento contra Mason era automáticamente que él iba a quedar detenido y capturado, porque no puede gozar de doble medida sustitutiva. Cuando se le consultó este tema, él dijo que hubo retrasos en los pagos de las cuotas porque es un problema heredado de la administración anterior, del actual presidente Nayib Bukele. Incluso él habló de que había ido a Washington a solicitarle a la OEA la constitución de una CICIE para hacer investigaciones sobre algunos negocios hechos por las administraciones anteriores. ¿Qué piensa, ministro? Yo te auguro con toda propiedad que tanto Mason como su grupo va a terminar en la cárcel sin temor a equivocarme ni un punto y coma de lo que te estoy diciendo. Estos son aquellos delincuentes que tratan de cobijarse en el marco de la honradez y la honestidad. Te voy a poner un tan solo ejemplo. Fíjate que algo tan sencillo. Él, por ejemplo, denunció que hay plaza fantasma, pero él solo dice que hay plaza fantasma. El jueves yo tuve una entrevista con un colega tuyo y denuncié las plazas fantasmas que hay, porque si hay plaza fantasma en la alcaldía. Aquí está, Neto, si querés, Brian Eduardo Gutiérrez, David Rivera, José Antonio López Pinto, Cristian Benítez Ramírez, este otro señor que ha trabajado para la empresa de Alexander Suriano y compañía, que es un contador que nunca ha llegado a trabajar por 5 años, que su nombre es Mario Alfonso Honles. Y entonces yo presenté y dije, pues no sabía que habían plazas fantasmas, pero hay plazas fantasmas. ¿Y todo para qué es? Para la construcción de un troll center que él maneja. Mira lo que pasa, mira cuando tú actúas de mala fe. Yo lo denuncié ese el jueves, las plazas fantasmas. Aquí está, mira, renunciando el día de ayer, con firma de recibido, renunciando colectivamente el día de ayer, todas las plazas fantasmas que yo denuncié el jueves. Todas, Neto, todas firmas de recibido. Y mira, con el mismo formato, con el mismo estilo, casi a la misma hora, firma de recibido, documentos oficiales de la alcaldía. Aquí no se puede venir ante un medio a decir cualquier barbaridad. Yo digo, por ejemplo, que Neto Mason es una persona que tiene actos delictivos porque negoció con pandillas, porque no lo digo yo, lo dicen los tribunales, y le toca estar yendo a firmar una vez al mes. Y ahora, sobre la denuncia que yo presenté ante la fiscalía, él acusó que era políticamente, y ahora la fiscalía está actuando políticamente, Neto. Ahora nos ha dado la razón. La fiscalía ya envió el requerimiento. Ahora, una cosa es el requerimiento, cómo lo plantea la fiscalía. Otra cosa es cómo lo va a interpretar el juzgado correspondiente. Neto Mason tiene obligación de entregar cuenta ante la justicia por todo este tipo de actos ilícitos. Y repito, lo recalco, yo no tengo ningún tipo de aberración con él, ni mucho menos de tipo personal. Él tiene problemas con la justicia. Yo vine a este cargo, Neto, como tú lo sabes, a hacer justicia en función de los más vulnerables. Lo acusa de manipular a todos los trabajadores de Astran para desestabilizarlos también. Se contradice. Por un lado dice que yo manipulo a los trabajadores de Astran y por otro lado dice de que son gente de afuera que nada tienen que ver. Yo te voy a decir lo siguiente. Si él le pagara a los trabajadores, es que esto es tan fácil como decir ante la opinión pública. Ejemplo, él me está viendo en la cámara ahorita, solo lo que tiene que hacer es que pague lo que debe. A ver, que pague lo que debe. En el caso de Mides y en el caso de los botaderos, que ya el tiempo se me fue, el caso de los botaderos, en el caso de Mides, emitió un comunicado a la empresa en la que se dice que adeuda alrededor de 4 millones. Él dice que no son 4, son alrededor de 1.2 millones máximos, creo. Que la alcaldía tiene con esta empresa. Esto es como aquel que lo acusan y le dicen, mira, vos te robaste $1 millón. No, solo me robé $500. $1 que te robes es robo y es un acto delictivo.
lo que hay que hacer, que él tiene que resolver. Lo que pasa es que Neto se gastó. ¿Por qué solo con San Salvador todo decía se hace el cierre del botadero si otras alcaldías le deben a Mides? Preguntaba él. No, ese es un problema que Mides lo tiene que contestar. Yo vengo en mi calidad de ministro a decirte lo que está pasando en el tema eminentemente laboral. Y en el tema laboral lo que hay es un caso que está presentado, y también hay una cosa. Hay otro caso ya presentado contra Mason en la Fiscalía y en la Corte de Cuentas por Plaza Fantasmas, que te las acabo de demostrar acá, con documentos, con evidencia. Aquí está, mira, las firmas de... Aquí están los pagos correspondientes que tenía. Acá está, Neto, el control de asistencia, que nunca llegaron a trabajar. Y una cosa más, aquí están las declaraciones juradas de todo el aparato de jefatura de la alcaldía de San Salvador, donde han firmado diciendo que estas son plazas fantasmas. O sea, esto no lo digo yo, lo dice la realidad de tipo legal. Entonces él va a tener que enfrentar problemas con la justicia, no porque yo lo diga, sino porque está cometiendo muchos ilícitos. A ver, él dice de que el daño, no sé si podemos ponerme este tweet que teníamos. Él dice que el daño no se lo hacen a él, se lo están haciendo a la población misma. Dice, el daño no me lo hacen a mí, se lo hacen a la gente, no jueguen con la población. Hagan una campaña a base de ideas, a base de trabajo, una campaña de beneficio de la gente, no una campaña sucia a base de bloqueo en perjuicio de la población, dice el ministro. Insisto, él se escuda en el tema electoral y político, pero la realidad no es política, la realidad es delictiva, es eminentemente delictiva. Él ha cometido ilícitos de carácter penal que tiene que enfrentar la justicia. Yo lo que espero es que el alcalde pague lo que debe. Te voy a contar algo que por primera vez lo voy a decir en la televisión. Nosotros mandamos a pedir a todo el sistema del país las deudas de los trabajadores, partiendo de que los trabajadores, solo preguntaba si está solvente los trabajadores en un banco o no, porque lo llevaron ya a categoría que nadie les da crédito. Entonces al final alguien me dijo, uno de los bancos me dijo, ministro, ayúdeme porque ese señor no paga ni siquiera sus cuentas personales, mucho menos las institucionales. Un banco, Neto, eso es sumamente vergonzoso para un funcionario público. Uno debe de honrar su deuda. Aquí solo hay una cosa, lo que estamos haciendo como Ministerio de Trabajo es hacer uso de la parte legal, de respetar los derechos de los trabajadores, y el alcalde resuelve esto, pague, porque ese es dinero de los trabajadores. Y una cosa más, Neto, tomó la plata de los trabajadores para otra cosa, eso se llama malversación. Vamos los delitos penales van en investigar esos temas más adelante. Le agradezco, ministro, que nos haya acompañado. Gracias, Neto. Gracias. Esta mañana, y nos haya dado buena noticia con el tema de seguir las inspecciones en el tema del COVID, y sobre todo también con este tema de la incorporación de más empleos dentro de la actividad productiva de nuestro país. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Bendiciones. Gracias a ustedes. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.